Estamos ya en el tercer domingo de la Pascua y este domingo trae muchas figuras ricas para entender lo que es el discipulado. Va avanzando la Pascua y con él también el camino del discipulado. Hoy aparecen dos imágenes muy bellas, el cordero, el pastor. Hoy uno de esos corderos, Pedro, se tiene que convertir en el pastor. Igual que en el libro del Apocalipsis, tomado de la segunda lectura de hoy, es el cordero que entrega la vida, es el cordero que es solidario, que da la vida por sus hermanos. Por eso vamos a ver a un Pedro transformado en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, quien va a decir que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también va a hacer una afirmación muy bella: testigos somos nosotros y el Espíritu Santo de lo que ha acontecido. Él ya se ha convertido en un testigo. Él ya es también imagen del Cordero del Apocalipsis, que da la vida por sus hermanos. En el Salmo 29 todos podríamos cantar también: cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Ese es el cántico de los vencedores, ese es el cántico de Pedro, ese tendría que ser hoy también nuestro cántico. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, nos encontramos con el octavo milagro del cuarto Evangelio. El Evangelio en la vida de Jesús tiene 7 milagros, no porque Jesús haya hecho solamente 7, porque hace 8 días escuchábamos muy bien al final del Evangelio, muchos otros signos se hicieron que no están consignados en este libro. Este octavo es una muestra de un milagro en una vida nueva de Jesús. Es un milagro que nos sigue acompañando. Podría ser también un milagro eucarístico, porque hoy vemos cómo el Señor da de comer a sus discípulos. Resulta que los discípulos quieren volver atrás, se vuelven a pescar, vuelven a la vida que tenían antes de conocer al Maestro, y van y pescan, pero pescan en la noche. Pero antes de hacer referencia a la noche, miremos una cosa muy bella. Ellos están pescando en el lago. Ese lago que recuerda la vocación de los primeros discípulos en Marcos. Ese mismo lago que recuerda también el sentido bautismal de nuestra vida y que hemos acabado de renovar en la Pascua. Es el lago en donde tenemos que reafirmarnos nuevamente para caminar con el Señor. Pero ellos entonces están en la noche, y el Evangelio de San Juan juega mucho con el día y la noche. La noche es la ausencia de Dios, el día es la plenitud de Dios. Recordemos a la samaritana. Cuando estaba hablando con Jesús era pleno mediodía. Recordemos el capítulo 20, el versículo 1. María Magdalena va al sepulcro cuando está despuntando el día, cuando está iniciando el acontecer de Dios. Pero no hay 12 discípulos, solamente hay 7. Ese 7 es simbólico, significativo, y significa que es un llamado a todas las naciones, es un llamado universal. Hoy el Señor no se encuentra con 7 hombres, sino que se encuentra con todos nosotros. Aparte de eso, el mismo Evangelio nos dice que hay otros 2 discípulos y nunca menciona quiénes son ellos. En la Sagrada Escritura, el 2 es el principio de muchos, por eso en ese 2 también cabemos cada uno de nosotros. Es un llamado universal. Y haciendo referencia también al 7, devolviéndome un poco, recordemos Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de las 7 iglesias, está hablando a la iglesia universal. Cuando ellos están pescando en la noche, no pasa absolutamente nada, no pueden pescar, a pesar de que eran pescadores, no agarran nada. Pero resulta que Jesús estaba en la orilla y se levanta. Ese verbo que utiliza el griego tan bonito dice que el Señor se levanta. Ese verbo hace referencia a la Pascua, a la resurrección, pero también indica entonces que Jesús estaba en la noche, estaba allí, pero los discípulos no lo reconocían. Solo cuando Él se levanta, los discípulos lo reconocen. Es el mismo verbo que se repitió por 3 veces hace 8 días en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. El Señor se levantó en medio de sus discípulos y sus discípulos lo reconocieron siendo comunidad. Cuando Jesús se levanta, lanza una expresión a los discípulos, les dice: Paidía, muchachos, Él es el Maestro. Él los está convocando. Él les dice en pocas palabras: mis discípulos, mis aprendices. Él es el Maestro. Los paides son los que aprenden del didáscale. El didáscale es el Maestro.
Él es el Maestro que viene a enseñarnos. Es una expresión muy rara que solo la encontramos aquí en el Evangelio de San Juan. Ellos no podían sacar la red después de que el Señor les dio las indicaciones, porque aprendieron del Maestro. Tiren la red por el lado derecho, el lado de la felicidad. Hay que ver la vida con otros ojos. La arrojan, y eran tantos los peces que no podían sacar la red. A pesar de que eran tantos, la red no hacía cisma, lo dirá el texto, no se dividió, no se rompió. Es un llamado también a la unidad. No han reconocido al Maestro todavía, pero hay un discípulo, aquel a quien Jesús amaba, que el cuarto evangelio nunca nos dice quién es, nunca se nos dice por ningún lado que es San Juan. Y porque no se nos dice quién es, somos cada uno de nosotros también. Somos los discípulos amados de Jesús. Y el amor reconoce al amor. Ahí sí dice el discípulo aquel a quien Jesús amaba, es el Kyrios, es el Señor. Ya no es simplemente Jesús, es el Kyrios, está revestido de poder. Por eso San Pedro, cuando en otro tiempo le dijo al Señor, mándame ir a ti, se llenó de miedo caminando sobre el mar y se hundió. Ahora ni siquiera le dice nada al Maestro, sino que se ciñe y se lanza al mar. Esa palabra ceñir, esta semana el Padre Pablo nos recordaba algo muy bello. Es el mismo verbo que San Juan en el capítulo 13, en la última cena, utiliza para decir que Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos. Ya Pedro está entendiendo al Señor, porque más adelante, como lo vimos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, va a dar testimonio de él. Se ciñó, se puso al servicio de los hermanos, se entregó como se entregó el Cordero del Apocalipsis, se entregó como se entregó su Señor. Y se arroja al mar y corre hacia el Señor. Hay 153 peces en la red, un número simbólico que cabría mucho por decir. Simplemente hagamos una referencia. En Ezequiel 47:10 dice que los peces serán numerosos y eso está manifestando la bendición que trae al país, la morada de Dios que está en medio de su pueblo. Hoy esa morada de Dios es la iglesia. Hoy esos 153 peces que hacen también memoria de una gran bendición nos están mostrando la gran bendición que trae Dios para su pueblo en su morada, en su iglesia, en medio de la comunidad. Luego resulta un diálogo de Jesús con su Maestro. Cuando Pedro negó al Señor, habían unas brasas. Ahora Jesús lo llama para preguntarle por 3 veces que si lo ama, y también hay unas brasas. El Señor quiere reconquistar a Pedro, y lo quiere reconquistar desde su raíz, desde lo más profundo de su ser. Pedro se había negado a él, había negado a su Señor, había negado a la comunidad. Ahora el Señor va a hacer que se reafirme para que pueda dar testimonio de él. Por 2 veces le pregunta, Pedro, agápasme, y Pedro no puede responderle, sí Señor, yo te amo. Simplemente le dice, sí Señor, yo te quiero, phileo sei. El griego juega ahí un lenguaje muy bello que en español no lo perdemos lamentablemente por nuestra pobreza del idioma, pero podríamos sintetizarlo así. Por 2 veces el Señor le pregunta que si lo ama y Pedro le dice que no, que simplemente lo quiere. Y luego el Señor entonces se abaja y le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. A pesar de la debilidad de Pedro y a pesar de que no ha querido dar el paso para amarlo profundamente y sin ningún interés, el Señor lo constituye ahora a ese cordero en el pastor de su iglesia. Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Ahora Pedro pasa de ser oveja a ser el pastor de su iglesia. Y es el papel que cada uno de nosotros tendría que tener en este domingo, ser pastores en la vida cotidiana, acompañar a otros hermanos para que igual que Pedro reconozcan al Señor, se arrojen al mar y se ciñan para servir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.